el 3, ¿sí? De la práctica 4, el problema 3. Recordemos que bueno, hablaba de matrices y cómo aproximar matrices. Teníamos, bueno, que sea S contenido en R2 por 2, el subespacio formado por las matrices diagonales. Y A, la matriz 0, 3, menos 1, 2, ¿sí? Y se propone una matriz de S que aproxime a la matriz A. ¿Qué tan buena te parece tu aproximación? Seguimos entonces con la idea de aproximar eh, un objeto por otro dentro de un subespacio y después de tratar de ver qué tan buena es la aproximación. Y ahí, bueno, Abel dice que lo pensó usando lo de autovalores y autovectores. ¿Alguien más lo había pensado? A mí me dieron raíces complejas en ese. ¿Cómo? Que me dieron raíces complejas cuando busqué los autovalores. Bien, o sea que no sería diagonalizable. Claro. O sea que una opción no es diagonalizar acá. Bien, ¿dieron alguna otra respuesta? Recordemos que igual era como bastante intuitivo. También acá podíamos apostar un poco, digamos. Aunque no tuviésemos argumentos sólidos, podíamos apostar por una matriz. ¿Alguno apostó alguna? Claro, por eso no es semejante a una diagonal, ¿sí? Que hubiese sido una buena opción, digamos, diagonalizar y ponerlo semejante a la diagonal. Veo que varios, de hecho, lo pensaron. ¿Se les ocurre otra? Si no es diagonalizable, ¿qué podría ser? Puedo elegir cualquier matriz dentro del espacio, cualquier matriz que sea diagonal, puedo elegir, ¿sí? Como aproximación a la matriz. Eh, claro, no es diagonal, Fran. Tiene que ser, o sea, fíjate que ese es el subespacio formado por las matrices diagonales. Entonces, la matriz de aproximación, digamos, dice propone una matriz de S que aproxime a la matriz A. Ok, claro, o sea, vos lo que hiciste fue agarrar esta matriz y sacarle lo que está fuera de la diagonal y el resto dejarlo igual. Ahí va. Algo así, Fran. 0, 0, 0, 2. Bien, 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 ahí va bien. A mí eso respeta. Uy, eso respeta al menos, bueno, las posiciones que conocemos de la matriz que tenemos. Puede ser una buena opción. Ahí está, 0, 0, 0, 2. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Ahí, Abel, propones dos. Yo propuse, viste como dice subespacio incluido en R2 por 2 como esa la base generadora del subespacio, tipo como para tirar. Bueno, es Eh, cierto, esa es la base del espacio de matrices diagonales.
pero a vos te pide una matriz que aproxime, digamos. O sea, que una base... Por eso, a partir de esa tendría que tener alguna combinación lineal que me dé esa matriz. Y creo, Bien. ¿no? Sí, eso es cierto, pero ¿cuál? O sea, Y vos... la única, la que dijo, la que dijeron recién, me parece. Ah, bueno, está bien, o No, sea que compartís, digamos, la que dice Fran. O sea, vos lo que decís sí, es sí, cierto. La matriz que tomemos va a tener esta pinta. ¿Sí? exacto, va a tener lambda 1, 0 y lambda 2, 2. Y es lo más cercano, pero no sé si eso es como una aproximación, como si aproximación es parecerse o en qué lugar estaría. Bien, bien, buena pregunta. O sea, ¿qué les parece? O sea, cuando hablamos de aproximación, hablamos de parecerse. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué quiere decir parecerse en dos matrices? ¿Sí? Para hablar de parecerse, ¿qué necesitaríamos? ¿Sí? ¿Por qué pensamos o por qué sugerimos esta matriz? ¿En qué sentido se parece a la matriz que tenemos? ¿Sí? Seguro, cumple que es diagonal. Eso ya, bueno, está bien, digamos, es una posibilidad. Ahora, ¿qué tan buena nos parece esta aproximación? ¿Por qué elegimos esta como aproximación de A? Bien, Joaquín tiene dos, en realidad tiene dos lugares de la matriz son iguales y además, bien, o sea, ahí eh, Ale propone que los lugares de la matriz sean iguales, como para decir que están cerca. Y Ale, los que son distintos, no diría que están lejos también, porque ahí tengo dos que son iguales y dos que son bien distintos en realidad. O distintos, no sé si. Eh, si lo pienso desde los determinantes, que ambos tengan el mismo determinante, ¿estaría llegando a algún lugar o...? Bueno, bien, o sea, esa sería como otra idea, decir, bueno, a ver si las matrices son parecidas, los determinantes tienen que ser parecidos. ¿Sí? Estamos apostando acá, si no tenemos certezas. Es un ejercicio más de ese estilo. Y veamos, el determinante de A, ¿cuánto da? 3. 3, bien. Y el determinante de la matriz propuesta Y ahí te da 0. te da 0, ¿sí? Eso indica que son parecidas. No, parece que no, ¿verdad? De hecho, fíjense que uno es inversible y el otro no. Eso tampoco es como una buena propiedad, digamos, si nos ponemos a pensar, aunque de nuevo no sabemos del todo qué quiere decir que una matriz sea parecida a otra. ¿Sí? ¿Con cuál noción nos quedamos? Con la de lo que es, bueno, acá tengo dos números que son iguales o el determinante es distinto. Diego, ahí estás dando una transformación lineal. ¿Proyección en qué sentido, Diego? Proyección ortogonal, pero ¿de qué a qué? O sea que ustedes en álgebra 1, que habían visto de proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Bien.
Pero ¿qué es lo que proyectás sobre la recta AX? O sea, agarrás un vector. Ojo, igual a X, en realidad sería cualquier recta prácticamente. ¿Con qué A nos quedamos? No termino de entender ahí, Diego, tu idea. Vos decís 0x más 3, ¿qué sería? ¿El 0,3, por ejemplo? Tomamos eso como vector y lo proyectamos sobre una recta. Depende del A eso. Porque AX, ¿qué quiere decir? Si proyecto sobre el eje X, me da 0, 0, pero si proyecto sobre, no sé, menos X, me va a dar otra cosa. Claro, A podría ser cualquier cosa, y Diego, entonces ahí como que habría que definir A, pero sería medio arbitrario en ese sentido. Me gusta la idea de intentar usar proyección ortogonal, que es una forma de aproximación que conocemos, pero habría que pulirla un poco para ver, digamos, qué quiere decir cuando tomo A por X y al mismo tiempo, bueno, qué tiene que ver con la matriz. ¿Pero qué quiere decir que tiene solo componentes X? Porque, o sea, un tipo de recta sería esta. X igual a A. Otro tipo de recta sería Y igual a A por X. ¿Sí? A por X más B si querés. Y otro tipo de recta sería Y igual a A. La primera fila A0, bien, eso sería la que estás buscando. Ok. Y entonces, vos eso lo querés proyectar sobre el eje X y sobre el eje Y. Digamos, agarrás el 0 menos 1 y lo proyectás sobre el eje X. Y agarrás el 3, 2 y lo proyectás sobre el eje Y. ¿Algo así estás pensando?
Y entonces te termina quedando igual esta, ¿no? Que esta 0002. Entiendo. Bien, déjame ver si te entendí bien. Creo que vos proponés algo así. Yo agarro la primera columna, que sería el 0 menos 1. Bueno, cuando proyecto sobre el eje X, me quedo solo con la X. O sea, me da el 0, 0. ¿Sí? Y después agarro el 3, 2. Más o menos por acá. Y cuando lo proyecto al eje Y, me queda el 0, 2. Y entonces me quedo con esas nuevas columnas. 0, 0, 0, 2. ¿Sí? Porque lo que entiendo que pensás ahí es que si yo tengo que poner un 0B como segunda columna, tiene que ser algo del eje Y. Entonces vos, dentro de los vectores del eje Y, encontraste la proyección ortogonal, que sería el más cercano al 3,2 o al 3,2, digamos, en el eje Y. Y dentro de los vectores del eje Y, del eje X, perdón, encontraste la proyección ortogonal a 0 menos 1, que sería el más cercano dentro del eje X. Está bueno, está muy bueno. Entonces ahí justificás un poco más. Es una idea de aproximar, digamos, porque vos, dentro de las columnas que podías elegir, elegiste la más cercana. ¿Sí? Entonces, para vos, digamos que una forma de que una matriz esté cerca de otra es que las columnas sean parecidas. ¿Sí? Eso es porque vos, justamente, al buscar la proyección ortogonal, estás buscando la columna más parecida posible, ¿sí? Que esté en el eje Y para la segunda columna y que esté en el eje X para la primera columna. Está bueno, está muy, muy interesante cómo lo pensás. Sí, el resto, ven más o menos ahora la idea de Diego y cómo llegamos de nuevo a la matriz 0002. Más o menos, a ver, ok. Lo que piensa Diego es esto. Yo tengo la primera columna es 0 menos 1. Pero yo la columna que quiero, ¿sí? Como quiero que sea diagonal, quiero que sea lambda 1, 0. ¿Sí? Fíjate, lambda 1, 0 es, bueno, es lambda 1 por el 1, 0. ¿Sí? O sea que esa primer columna tiene que estar dentro del eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Diego? Bueno, yo tengo el 0 menos 1. ¿Qué vector del eje X, porque la primera columna tiene que estar dentro del eje X, es el más cercano al 0 menos 1? Y bueno, la proyección ortogonal. Entonces, si hago la proyección ortogonal del 0 menos 1 sobre el eje X, me da el 0, 0. ¿Sí? Lo mismo con la segunda columna. La segunda columna tiene que ser un múltiplo del 0, 1. O sea que la segunda columna va a estar en el eje Y. ¿Sí? Entonces agarro la segunda columna que tengo, que es el 3, 2, y busco el vector del eje Y que está más cercano al 3, 2. Entonces hago la proyección ortogonal. Desde el 3, 2 voy ortogonalmente hasta el eje Y. ¿Sí? Bueno, en este caso me queda el 0, 2. ¿Sí? Bueno, entonces me quedo como segunda columna con el 0, 2. Como las dos columnas que elegí son las más cercanas posibles para que la matriz resulte diagonal, bueno, eso es la noción de Diego de aproximación, digamos, que sería que las columnas estén cerca. ¿Sí? En ese sentido está bueno porque él justificó que
las columnas son las más cercanas posibles, ¿sí? Dentro de las que podemos tomar. Bien, entonces, de nuevo, caemos en la pregunta, ¿qué quiere decir que dos matrices sean aproximadas? Por un lado, Ale habló de que las coordenadas sean aproximadas, ¿sí? Y por otro lado, ahí Diego propone que las columnas sean aproximadas, ¿sí? Lo cual, bueno, las dos nociones al menos nos permiten calcular algo, porque yo puedo calcular la distancia entre las coordenadas, después habría que ver si las sumamos, qué hacemos, ¿sí? Y también puedo calcular la distancia entre las columnas, ¿sí? Porque en R2 tenemos una noción de distancia, después también habría que ver qué hago con esas, si las sumo, ¿sí? ¿Qué hago con esas distancias entre las columnas? Pero bueno, entonces ahí, para pensar en aproximación, tenemos que pensar en distancia. Para decir, esta matriz está cerca de esta, cuando hablo de cerca, tengo que poder dar alguna noción de distancia, ¿sí? Estar cerca quiere decir estar a poca distancia, entonces necesitamos una noción de distancia. Ahí, bueno, Ale propuso una, Diego propuso una, pero ¿conocen alguna noción de distancia para matrices? ¿Habían visto alguna vez en alguna otra materia, en algún libro? ¿Sí? ¿El área de qué, Abel? Abel propuso el determinante también, ¿sí? Comparar el determinante, podría ser. O sea, había visto que, viste que haces la regla del paralelogramo con dos vectores. Sí, eh, no me acuerdo bien si era tomar los vectores que aparecen en la matriz como filas o como columnas, y te daba el área que conformaban la suma de esos vectores. bien. El área de un paralelogramo Sí, eh, sí. formado por los vectores. Ahora bien, eso es una noción de distancia entre matrices. Bueno, podría ser, ¿sí? Habría es una opción. Un problema que tendría esa distancia, Abel, es que el determinante puede dar negativo, ¿sí? Pero una distancia, ¿están de acuerdo que debería ser positiva? Sí, en cuanto a eso sí. Está bien, o No sé sea si que habría que ahí, tomar un módulo. claro, faltaría algo, ¿no? De hecho, bueno, si es un área, igual el área también debería dar positiva, así que no sería directo el determinante, habría que pensar alguna cosa más, ¿sí? Pero podría ser, es una opción también. De nuevo, tendríamos que arreglarnos para que dé positivo, ¿sí? Bien. Bien, ahí Fran tira otra que sería restar punto a punto y calcularla en la norma, digamos, la raíz cuadrada. Ups, acá me quedaría de 0 menos 0. Escribir al menos un poco. Coordenada, coordenada, ¿no? 0 menos 0 al cuadrado. Esto es parecido a lo que proponía Ale, pero acá Fran ya tira más una fórmula. Después haría menos 1 menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Después, bueno, 3 menos 0 al cuadrado. Ya lo pongo directamente, 3 al cuadrado. Después me quedaría 2 menos 2 al cuadrado, que sería, bueno, 0 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense ahí lo bueno de haber puesto los números iguales de la diagonal es que ahí me quedan dos ceros. ¿Sí? ¿Hay mejor opción que esa? Si esta sería la distancia. Bueno, no sé si se entiende bien, pero básicamente resté coordenada, coordenada y el de b al cuadrado, como haríamos con la norma de dos vectores cuando los queremos comparar. ¿Sí? Fíjense, este 0 acá lo tengo que poner sí o sí, porque busco una matriz diagonal.
Este 0 acá lo tengo que poner sí o sí, porque busco una matriz diagonal. Entonces, los términos, ¿sí? Este menos 1 menos 0 al cuadrado, o sea 1, y este 3 menos 0 al cuadrado, tienen que estar. O sea que acá por lo menos voy a estar sumando 10. ¿Sí? Después, con la elección que nosotros hicimos de dejar los números de la diagonal igual, si esta es la distancia, y bueno, es la mejor opción posible, porque estoy sumando 0. ¿Sí? Hago, bueno, 0 menos 0 y 2 menos 2, entonces no sumo nada más. Eso me da raíz de 10, que es la mejor opción posible. ¿Sí? Pero bueno, habría que ver si efectivamente esto que propone Fran podría pensarse como una distancia, o más todavía, ¿qué quiere decir que algo sea una distancia? ¿Sí? ¿Qué, qué propiedades tiene que cumplir? ¿Sí? Se tienen que cumplir para que esto sea una distancia, bueno, una norma, así que vimos que es algo parecido, por lo menos en R2, ¿está bien? Ese va a ser uno de los objetivos de esta práctica, ¿sí? Y por eso, bueno, les pedí que repasen un poco de R2, ¿sí? El producto escalar, que voy a borrar. ¿Qué era el producto escalar en R2? ¿Se acuerdan? ¿Cómo multiplicaba dos vectores? Eso te indicaba cómo eran dos vectores, básicamente, ¿no? O sea, si estaban perpendiculares, si iban en el mismo sentido o sentido contrario. Más o ¿Qué menos. tenía que ver esto, Abel, con que los vectores sean perpendiculares? La proyección de uno sobre otro, podrías pensarlo. Bien, sería otra cosa. O sea, vos decís que, por un lado, con este producto escalar puedo ver si dos vectores son perpendiculares, y por otro lado puedo calcular la proyección ortogonal. Sí. Bien, y si te pregunto entonces cómo, o sea, ¿qué tenía que ver este producto con esas dos cosas? Bien, Ale, si da cero son Eh, ortogonales, ¿sí? Recuerden que había una fórmula, ¿no? El coseno del ángulo era el producto entre los vectores sobre la norma de uno por la norma del otro. ¿Sí? Hay una fórmula en base a esto que me daba el coseno del ángulo, y bueno, si el coseno da 0 quiere decir que el ángulo es 90, o sea que son ortogonales. ¿Sí? Bien, o sea que sí, Abel, eso sirve para ver ortogonalidad del producto escalar. La proyección ortogonal, ¿cómo se calculaba la proyección ortogonal? ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Alguien lo pudo repasar? La proyección. Lo que vieron en álgebra 1, ¿no? ¿Qué era? ¿La proyección de qué sobre qué? Bueno, un poco lo que decía Diego, ¿no? La proyección de un vector sobre una recta. ¿Tenía que ver esto? A ver, vos decís que esto tiene que ver con el producto escalar. si usás vectores unitarios, por ahí, versores, por ahí podés llegar a algo así. Y si no, Y si no, tenés que multiplicarlo por un escalar, básicamente. bueno, ¿ese escalar es cualquiera o cómo era la Es fórmula? del B sobre B por producto escalar entre B por D, director de la recta, Bien. B por el vector director de la recta, este es el producto escalar este que estamos hablando, dividido, sobre la norma al cuadrado de D, ¿no? bien. ¿Y la norma? ¿Tiene algo que ver con el producto escalar? Sí, acá, bueno, esta es la fórmula entonces de proyección ortogonal,
que vemos que necesitamos usar el producto escalar para definir proyección ortogonal. Ahora, la norma de B o la norma, digamos, sí, la norma de B, ¿cómo se calculaba en R2? O la norma de B al cuadrado, si quieren, incluso. B por B, podrías calcularlo. Bien. ¿Se acuerdan que era la primera coordenada de B al cuadrado por más, perdón, la segunda coordenada de B al cuadrado? ¿Sí? Esto lo puedo pensar como el producto escalar entre B y B. ¿Sí? O sea que la norma también la puedo calcular a partir del producto escalar. ¿Sí? O sea que en R2 al menos, tener el producto escalar nos trajo un montón de otras cosas. ¿Sí? Nos trae un montón de geometría. ¿Sí? Joaquín, está elevada al cuadrado, por eso está sin la raíz. ¿Sí? Entonces, si querés, la norma sería la raíz cuadrada de B por B. ¿Está bien? Entonces, tener ese producto escalar en R2 nos permite calcular un ángulo, calcular una proyección, ¿sí? Que si bien en R2 son todas cosas más o menos intuitivas que uno puede ver gráficamente, bueno, el nivel de las cuentas, esto me sirve. ¿Sí? La pregunta, ¿no? Porque, bueno, después también con la norma, recordemos que podemos calcular distancia entre dos vectores. ¿Cómo calculo la distancia entre dos vectores a partir de la norma? Los puntos finales de ambos restados. Bien, muy bien. A ver, O yo la tengo que resta de hacer ambos vectores. la norma de la resta. ¿Sí? Sí. Bien, claro, vale, restando sus componentes. O sea que también tenemos una distancia a partir de este producto escalar. ¿Sí? ¿Podré definir algo parecido al producto escalar para las funciones, ¿sí? Pensando en el ejercicio 1 de la vez pasada, o para las matrices, pensando en el ejercicio 3 que estuvimos charlando recién? Claro, dice Fran, bien, bien, bien. Tendría que ser una resta infinita, claro, en funciones, o sea, componente a componente. Bueno, ¿y cómo hago una resta infinita? Un sumatorio de restas. Bien, ¿y qué es una sumatoria de restas cuando son infinitas? No sé, lo tiré por tirar. ¿En qué se transformaba la sumatoria cuando queremos sumar infinitas cosas? Bueno, ya vamos a verlo, ¿sí? En un límite, no exactamente. Integral, ahí va, a la tribuna. Una sucesión a serie, bien, eso es cuando tengo cosas numerables, ¿sí? Una serie puede ser, pero ahí tendría también algo que sea numerable, digamos, ¿sí? Se está por cortar, cualquier cosa volvemos a este link, igual ya los estaba por sugerir de ir a ver un video. Así que, ¿les parece? Subí un video que habla de producto interno, como para cerrar esta idea que estábamos empezando a ver, ¿sí? Y después les propongo que hagan el ejercicio 5.
¿sí? Veamos entonces la propiedad 4 en el ejemplo sí, de la integral, ¿sí? Lo último, casi lo último del video. Veamos, a ver, hablemos un poco más de eso. Voy a compartir. Para que se Bueno, fíjense, eso está por acá para que piensen después. Ejercicio 11. Un poco, bueno, está prácticamente hecho en el video, que después lo pueden volver a plantear si quieren. Bueno, la propiedad, Ale, decís en la de la integral, ¿no? Que no se terminó de entender. Bien, ¿qué pudiste entender algo? ¿Se entiende lo que hay que probar? Bueno, este es el producto interno, ¿no? Multiplicar f con g, ¿sí? Claro, multiplicar f con g es integrar el producto, ¿sí? Entonces recordemos que en un producto interno la cuarta propiedad es que tiene que ser definido positivo, o sea que cuando yo multiplico, ¿sí? a algo por sí mismo, lo que en números se conoce como elevar al cuadrado, el resultado tiene que dar mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces multiplicar f con f, bueno, básicamente me va a quedar la integral de f de x al cuadrado. Bueno, eso. Un corchete. ¿Sí? Entonces tenemos que probar. Por un lado, hay una propiedad de la integral, ¿sí? Que me dice que si una función es más grande que otra, entonces la integral de la función más grande tiene que ser más grande que la integral de la función más chica, ¿sí? Ahora bien, como f de x al cuadrado sabemos que es mayor o igual que 0, integrar una función mayor o igual que 0 me tiene que dar mayor o igual que 0. De hecho, esto es un área, si lo piensan de alguna manera, ¿sí? Cuando la función es positiva, la integral me da un área y el área tiene que ser positiva, ¿sí? Hasta ahí vamos. Lo que pasa es que también habría que probar, parte de la cuarta propiedad del producto interno, también es que la única posibilidad, ¿sí? de que f con f de 0 tiene que ser que f sea la función 0. ¿Sí? Pero ¿cómo habría que probar esto último? Dale, me parece, porque vos fíjate, yo te doy una función, ¿sí? Bueno, horrible, vamos a verificar de nuevo. Te doy esta función.
Pongamos que estamos en el intervalo 0,1. Esta función que yo propongo, ¿es la función 0? Y no. No, no, porque en un medio vale 1. Ahora, la integral de esta función al cuadrado, llamémosla f1. ¿Cuánto vale la integral de f1 al cuadrado? Pará, ¿un cuarto? No. ¿Por qué un cuarto? No, pará, cualquiera. Ah, no, 1. Vale, No, pará, digo cualquiera. F1. F de 1 sería. ¿cómo calculo una integral? Entre 0 y 1, ¿no? Supongamos que estamos en el intervalo 0 y 1. Bien, Valentina, ahí está, vale 0. ¿Sí? Vale recontra 0 porque es un punto. ¿Sí? Esto vale, la función vale siempre 0 salvo en un puntito. Entonces, bueno, si yo quiero calcular el área, es el área de una línea eso. ¿Sí? Bueno, pego el dibujo, pero esta integral vale 0. ¿Sí? Ahora, encontré una función que no es la función 0, pero que cuando la integro elevada al cuadrado vale 0. ¿Sí? O sea que si yo multiplico con esta función, ¿no? O con esta operación, f por f, me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdadera la propiedad 4 de que si f con f es igual a 0, no se cumple la propiedad 4? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal el video? ¿En realidad esto no es un producto interno? ¿Qué les parece? ¿Sirve este como contraejemplo para decir? O sea que esto de acá del ejercicio 11, que es lo mismo que estaba en el video, en realidad no es un producto interno. Sí, eso sí, dale, pero queremos probar al revés. ¿Sí? Sí, la integral de 0 da 0, ahí no hay problema. Lo que queremos probar, la propiedad, la cuarta propiedad del producto interno, es que si yo multiplico a una función por sí misma y da 0, entonces esa función tiene que ser sí o sí la función 0. O sea, digo de nuevo, de otra manera, la función 0 es la única que, al ser multiplicada por sí misma mediante un producto interno, me da 0. ¿Sí? Volvamos a los números. ¿Sí? En los números, el único número que elevado al cuadrado da 0 es el 0. Bueno, esta parte de la propiedad 4 es parecida. ¿Sí? La única función que cuando la multiplico por sí misma da 0 es la función 0. ¿Sí? No puede haber otra función que al ser multiplicada por sí misma me dé 0. Entonces la pregunta es, acá encontramos una. ¿Sí? Esto prueba entonces que esto de acá, f por g igual a la integral de f por g, ¿no es un producto interno?
Porque en el video yo decía que sí, ¿verdad? Que esto es un producto interno. ¿Está mal el video? ¿Hay algo mal acá que estamos pensando? ¿Qué problema hay? Rompí todo el álgebra, así, era un martes a la mañana inocente y de repente se cae el video, se cae el álgebra, se cae el ejercicio 11. Un montón de libros van a ver que dicen que esto es un producto interno, se caen también. Bien, bien, Sebastián, no se cae nada, que no cunda el pánico. Esta función F1 no es continua, ¿sí? No sirve. ¿Tá? No es un contraejemplo esto, porque F1 no es continua, no está dentro de este espacio vectorial que nosotros llamamos CDAB, que es el espacio de las funciones continuas. ¿Sí? Bien, entonces no, tranquilos, el álgebra sigue de pie. El video estaba en lo correcto. Pero, ¿por qué doy este ejemplo? Porque no es tan sencillo decir que, bueno, si el producto da 0, o sea, si la integral de la función al cuadrado da 0, la función tiene que ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, eso no es verdad para funciones que no son continuas. ¿Sí? Acá hay una función que la integral al cuadrado da 0, pero la función no es 0. ¿Sí? Entonces hay que dar algún argumento más para poder probar esta parte de la propiedad. No es algo totalmente directo. ¿Sí? Por eso yo ahí en la parte 4 di algunos argumentos más. ¿Sí? Borro esto, entonces, de nuevo, este contraejemplo no sirve porque no es una función continua. Pero bueno, sí sirve para ver que no es tan sencillo de probar eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si fuese una función continua que en algún punto vale distinto de 0, no podría ser este el caso. Sí o sí tendría que juntar ahí las líneas. ¿Sí? Y si junto ahí las líneas y me queda una función así, ¿esta función puede tener integral igual a 0? No, tiene un área ya directamente. Muy bien, no, ya tengo una pequeña área que por más chiquita que sea, esto tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? O sea que si tomo una F2, supongamos que en un medio valga 1, ¿sí? O que valga lo que sea, distinto de 0, y quiero que sea continua, ya obligatoriamente voy a tener un pedacito de área. ¿Sí? Entonces, si agarro una función continua que en un punto vale distinto de 0, la integral de la función al cuadrado, que de nuevo me va a quedar positiva, y en un intervalo, por más pequeño que sea, va a ser distinta de 0, esta integral ya me va a dar positiva. ¿Sí? ¿Qué estoy probando acá? Estoy probando que si una función continua es distinta de 0 en un punto, ¿sí? En solo un punto, la integral de la función al cuadrado ya me tiene que dar sí o sí positiva. ¿Sí? O sea, sí o sí vamos a tener un poco de área. Bueno, pero entonces, ¿sí? Estoy probando que si tengo una función que es positiva en un punto, la integral de la función al cuadrado es positiva. Ahora, ¿qué pasa si la integral de la función al cuadrado es 0? Y bueno, la función tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuese distinta de 0 en un punto, y la integral de la función al cuadrado no puede dar 0 porque tiene que dar positivo. ¿Sí? Eso es un poco lo que decía en el video. Después también hablaba de una propiedad de las funciones continuas que ahora la mencionamos. ¿Sí? Ahí se entendió mejor bien. Buenísimo. Creo que es la parte más compleja esa. ¿Sí? Y en general, cuando por ahí a veces los mandamos a hacer este ejercicio solo, sin que haya aplicación antes, es la parte donde a veces se les ocurre algo de este estilo, pero bueno, muchas veces no. Cuesta justificar porque es bastante más técnico, ¿sí? Después lo que yo daba, ¿no? Ahí en el video también es esta propiedad de las funciones continuas que tal vez la hayan visto en análisis 1, no lo sé, muchas veces se ve, que es que si una función, ¿sí? Continua es mayor que 0, ¿sí? O distinto de 0 en un punto, entonces sí o sí tiene que ser mayor que 0 o distinto de 0 en un intervalo, por más pequeño que sea.
¿sí? Que es lo que acá en el dibujo se veía claro. Bueno, formalmente, desde el análisis moderno, uno justificaría así, mirá, si en un medio la función vale 1, entonces en un pequeño intervalo, ¿sí? Llamemos x0 menos delta, x0 más delta, delta puede ser tan chico como quiera, puede llegar a ser muy, muy chiquito, pero seguro que en ese intervalo va a ser positiva la función, porque es continua y no puedo pegar un salto desde el 1 hasta el 0, ¿sí? Esto es lo otro que decía en el video, que sería una forma de probarlo con un poquito más de formalidad, ¿sí? El argumento gráfico igual es bueno, creo que sirve, ¿sí? Pero con ese otro argumento más analítico, podría decir esto, ¿no? Que la integral entre x0 menos delta y x0 más delta, bueno, ya sí o sí va a ser positiva porque es la integral de una función estrictamente positiva. Bueno, eso es un poco lo que había que hacer, creo que es donde más había que trabajar. Muchas veces, sinceramente, la propiedad 4, la definida positiva, es la más difícil de probar. Pero bueno, en este caso se puede. ¿Sí? Mayor o cero. Bueno, hasta ahí bien, un poco mejor. Ahí, bueno, le dice que sí. El resto, sí, dale, tal cual. F igual a 0 es la única que cumple eso. Y eso es lo que hay que probar. ¿Sí? Bueno, excelente. Bien. Bárbaro. O sea que sí, esto es un producto interno. De hecho, va a ser bastante importante. ¿Tá? Que lo vamos a usar bastante porque, bueno, por ejemplo, ahí nace la pregunta de si a partir de este producto interno puedo definir una distancia entre funciones, ¿sí? Recordemos que una distancia entre funciones nos serviría para volver al ejercicio 1, ¿sí? Y tratar de ver si las aproximaciones que nosotros tirábamos para la función escalonada son buenas aproximaciones, ¿sí? Bien. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más del video? Si no, vamos nomás a los ejercicios. Pero bueno, creo que es un concepto nuevo, producto interno, no sé si lo habían visto antes. Habían visto el producto escalar, sí, que bueno, en el video ahí ya ven que es un ejemplo de producto interno, pero bueno, no lo habían llamado de esta manera y creo que tampoco habían tenido en cuenta estas 4 propiedades, sino simplemente bueno, lo habían usado, ¿sí? Y todo lo que vimos también antes. Bueno, ¿les parece que vayamos al ejercicio entonces? Sí, bueno, dale, vamos. Habíamos empezado con el 5. ¿Llegaron a plantear algo? Sí, llegué a hacer el A y el B nomás. El C todavía no lo termino. Bien, Abel. Bueno, vayamos viendo entonces. A ver, tenemos. Acá también había un ejemplo parecido en el video, ¿sí? Que era en R2, donde está el producto escalar. Bueno, podría definir otras funciones, ¿sí? Que agarran 2 vectores y devuelven un escalar. En el video, bueno, había una que no era producto interno porque no cumplía las propiedades, ¿sí? Acá, en primer lugar, me pide calcular algunas cosas, ¿sí? ¿Pudieron calcular ahí, por ejemplo, 1,1 por 0,2? Sí, ¿cuánto les dio? A ver. 0.
Sí, a mí también. Bien. ¿A todos les dio 0? También, excelente. Bien. Bueno. Ok, veamos, hagamos la cuenta. Claro, tendría que dar un real, Joaquín, ahí. O sea, yo multiplico. Primero voy a multiplicar el 1, 1 por la matriz. ¿Sí? Sería 1 por 3 más 1 por menos 2, o sea, 3 menos 1, perdón, 3 menos 2, que es 1. Y después tengo el 1, 1 por la segunda columna, que sería menos 2 más 2, que es 0. ¿Sí? Y esto lo voy a multiplicar por el vector puesto como columna 0, 2, ¿sí? Que acá sería 1 por 0 más 0 por 2, o sea, 0. Da lo mismo, ¿no? El vector que multipliquemos por la matriz. Podríamos haber multiplicado el 0,2. Sí, Perdón, más fuerte lo digo. tal cual, Ezequiel, perfecto. Podría haber hecho primero la matriz por el 0, 2 y después por el 1, 1. Excelente, y tendría que dar lo mismo. ¿Sí? O Sebastián, no sé quién habló, pero... No, yo no dije nada. Ah, perdón. Sí, me parecía que no era tu voz, pero a veces el Zoom me pone tu nombre, entonces... eh, bueno, no importa. Bien, bien, Sebastián, o sea, es lo mismo ahí como multiplique. eh, recordemos que el producto de matrices es asociativo, ¿sí? Así que ahí puedo elegir. Bien, bueno, ¿hicieron el resto de las cuentas? Por ejemplo, menos 1, 2 por 3, 0. ¿Cuánto les dio? A mí me dio menos 21. Menos 21. El resto, también ahí, bueno, menos 21. También, ok. Ok, Joaquín, después miralo, eso, cualquier cosa, me subís al foro, algo, o me preguntás. Pero acordate que agarra dos vectores de R2 y devuelve un número escalar, o sea que más allá que, bueno, puede dar mal la cuenta, sí o sí tiene que dar un número, el resultado final. Bien, y el último, 1 menos 1 por 1 menos 1. Genial, Joaquín. ¿Les dio 1? Una. Si esto hubiese dado negativo, ¿habría posibilidad de que esto sea un producto interno? No, sí, porque estoy multiplicando un vector contra sí mismo. Sin embargo, este sí, fíjense que no multiplico un vector contra sí mismo y puede dar negativo, puede dar cualquier número real ahí. Excelente. Dice, propone si existe un vector xy en R2 tal que xy por 0, 1 sea igual a 0. ¿Se les ocurrió algo? Yo hice la cuenta así como te la plantea y me fijé que quedaba. Bien. O sea, vos algo así escribiste. O sea, xy por la matriz por el 0, 1 igual a 0. Claro, y después despejás y te queda, como puso Valentín, el generado por el 1-1. Bien. Hago la cuenta primero ahora la parte derecha. Tengo xy, lo voy a dejar. Y si multiplico la matriz por el 0, 1, me queda, bueno, el menos 2, 2. Cuando lo multiplico por xy, me queda menos 2x
más 2i. ¿Sí? Y bueno, como está igualado a 0, paso el menos 2x y me queda 2x igual a 2i. O sea que x tiene que ser igual a y. Ahí entonces tenemos muchas posibilidades, ¿no? Como dice Ezequiel, ahora sí. Podría agarrar cualquier vector en el generado por el 1, 1, porque cualquier vector que cumpla que x es igual a y, ¿sí? Multiplicado por el 0, 1 va a dar 0. El resto ahí, Fede, vos decís el 1, 0, ¿por qué? Bien, claro, ahí el 1, 0 es una respuesta para el producto escalar. ¿Está bien? El producto habitual, pero que bueno, no es exactamente este. ¿Sí? Bien, ¿están de acuerdo entonces ahí con Ezequiel o con Valentín, que también decía cualquiera en el generado por el 1, 1, o sea, acá hay infinitos, pero cualquiera va a ser, tiene que ser múltiplo del 1, 1. Bien, joya, bárbaro. Bueno, perfecto, ahí ya tenemos el B. El C dice, probá que la función, ¿sí?, definida de esa manera, es un producto interno. ¿Pudieron probarlo? ¿No llegaron? Ok. Bueno, Yo tengo una hagamos, ¿les consulta con parece? el definida positiva de ese. Sí, bien, ahí es que también es la parte creo más jodida, ahora lo vamos a hacer. Todo el resto de las propiedades las pudiste probar. Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, ¿les parece que vayamos con el 5C entonces? Bien, bueno, podría haber borrado todo. Joaquín, no, en realidad con ese símbolo, ¿sí?, lo usamos para una función, bueno, en este caso que agarra dos vectores de R2 y devuelve un número real, ¿sí? ¿Está bien? O sea que ahí lo que después acá con esta definición tenemos una cosa que, bueno, no es el producto escalar. Si el producto escalar es una posible función, que después, bueno, vimos en el video que es producto interno, pero fíjense, ya en el ejercicio 6 tengo otra distinta. O sea que en R2 puedo definir un montón de funciones de este estilo y vamos a ver que algunas son producto interno y otras no, ¿sí? Entonces esa notación, Joaquín, y bueno, para todos creo que es importante, es la notación que en general se usa para producto interno, ¿sí? Y puede ser mucho más amplia, o sea, sirve para muchas cosas, además del producto escalar de R2. Bueno, ¿cuáles eran entonces las propiedades del producto interno? Eran 4 propiedades, ¿verdad? Bien, bilinealidad, simetría y positividad. Bien. La bilinealidad tenía que ver con, bueno, si yo dejo, por ejemplo, la segunda coordenada fija, ¿sí? Si en la segunda tengo W y en la primera pongo una suma, esto tiene que ser igual a
Bueno, U por W más B por W. Una especie de propiedad distributiva hasta acá. ¿Sí? Esto por un lado, y después también la otra cosa es que puedo sacar el escalar para afuera. ¿Sí? Fíjense esto como para pensar, si yo mantengo W fijo, ¿sí? Esto sería como una transformación lineal en la primera coordenada, porque puedo separar la suma en la suma y puedo sacar los escalares afuera. ¿Sí? Por eso es que después se conoce como bilinealidad. Porque en realidad, bueno, esto, si mantengo la segunda coordenada fija, lo puedo hacer en la primera coordenada, y como además es simétrico, ¿sí? Si mantengo la primera coordenada fija, lo voy a poder hacer en la segunda coordenada, lo de la linealidad. ¿Está bien? De ahí sale el nombre de bilinealidad. Bien, ¿esto pudieron probarlo? Acá, ¿sí? Para el 1 y para el 2 es muy parecido a lo que está hecho. Sí, dale. Yo digo esto, ¿no? La 1 y la 2, fíjate, si yo mantengo el W fijo, la suma se transforma en la suma. Y el escalar lo puedo sacar para afuera. ¿Sí? Esas eran las propiedades de las transformaciones lineales. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo el segundo vector fijo, es como en la primera coordenada tendría como una transformación lineal, ¿sí? Que agarra un vector de R2 y lo transforma en un escalar. Ahora, como además tiene que ser simétrico el producto interno, bueno, eso también lo podría hacer en la segunda coordenada si dejo la primera coordenada fija. Entonces, manteniendo una coordenada fija, en la otra, ¿sí? Voy a tener una transformación lineal. Como tengo dos posibles lugares, eso se llama bilinealidad. ¿Está bien? Bueno, en los libros en general lo van a encontrar, como dice Federico ahí, ¿sí? Una forma bilineal, simétrica y definida positiva. Pero bueno, son al fin y al cabo estas cuatro propiedades. ¿Llegaron a probar las primeras dos? Es muy similar, es prácticamente igual a lo que hice en el video, cambia la matriz, pero podemos usar propiedades de matrices, ¿sí? Para probar estas dos. Así que lo voy a dejar de tarea, estas primeras dos, ¿sí? Después, cualquier cosa si no sale, después lo hacemos, pero quería que nos centremos ahora en la 3 y la 4. ¿Sí? Acá puedo usar propiedades de matrices. Es de verdad exactamente igual al segundo ejemplo del video. Cambia la matriz, pero puedo seguir usando las propiedades, ¿sí? Si lo planteo de esa manera. Ahora, la simetría. ¿Cómo harían para probarlo? Si es que es cierto. Yo hice como en el video, desarrollé los dos y después los comparé al final las cuentas. Bien, buenísimo. O sea, a ver, vamos a desarrollar los dos entonces. A ver, U por W sería bueno. U1, U2. Ahí vamos con eso todavía.
por la matriz. No, Sebastián, porque acá lo que vos querrías es la propiedad conmutativa, en realidad, porque querés ver que hacer este producto es igual a hacer el producto al revés. ¿Está bien? Y lo que pasa es que la conmutativa en matrices no vale. Entonces ahí estamos, como hasta acá nos sirvieron las propiedades de matrices, pero ya no más. Sí, hay que verificar las 4 propiedades, ¿sí? Las primeras 2, bueno, se pueden justificar con propiedades de matrices y ahora estamos viendo la 3, nos faltaría la 4. Si o sí tienen que cumplir las 4 propiedades al mismo tiempo, si no, no tenemos un producto interno. Bueno, esto es 3U1, menos 2U2, menos 2U1. Pueden ir haciendo la cuenta, a mí acá me lleva un tiempo, pero más 2U2 por el vector W1, W2. Bueno, y terminando acá la cuenta, entonces me queda 3U1W1 más. Bueno, volvemos a la cuenta. Estamos haciendo U por B. ¿Sí? U por B, entonces teníamos. ¿Alguien terminó la cuenta? Me la quiere decir directo y hacemos la otra. Para no tener que escribir todo de nuevo. U por B o U por W, no sé qué estábamos usando. Yo lo hice con U y con B, pero si querés te digo. No, dale, pará. Igual le pongo V así ya. Sí, a ver. 3U1 menos B1 3U1. por B1 Bien. menos 2U2 B2 Sí. menos 2U1 B1 más 2U2 por B2. No, pará, algo falló ahí. Pará, vamos a hablar de nuevo. Porque ahí te faltaron los productos cruzados. Tengo U1, U2, sería entonces, multiplico directamente. 3U1 menos 2U2 y menos 2U1 más 2U2 por B, o sea, por B1, B2. Y entonces acá me quedaría 3U1, B1 menos 2U2, B1
menos 2, U1, B1. Ah, está bien, ahí me equivoqué. Está bien, te faltaba, no aparecía nunca cruzado. Para, menos 2, U1, B2, perdón. Porque sería esto por B2, más 2, U2, B2. ¿Está bien? Eso sería U por B y tenemos que ver que sea igual a B por U. Bien, veamos B por U. Esa primera cuenta se entendió. B por U sería, multiplico primero B por la matriz. Me quedó fuera de pantalla. Multiplico B por la matriz, me queda 3B1 menos 2B2 menos 2B1 más 2B2 por U1, U2. Bien, y hagamos entonces esa cuenta. Me queda 3B1, U1, hasta ahí vamos bien, menos 2, B2, U1, el segundo término parece distinto, menos 2, B1, U2, más 2, B2, U2. Pues son iguales estas dos cosas. No, ahí te quedan distintos, el segundo y el tercer término. Bien, este término es distinto a este y este término es distinto a este. ¿Sí? Pero fíjense, acá tengo menos 2 B1 por U2 y acá tengo menos 2 U2 por B1. En realidad el segundo de acá es el tercero de acá. ¿Sí? Lo mismo acá, este tercero es menos 2 U1 por B2 y este segundo es menos 2 B2 por U1. ¿Sí? Entonces, ¿son iguales o no? Sí, ahí sí. Ahí se ve que sí, ¿sí? Quedaron cruzados, pero básicamente es lo mismo. Ahora bien, ¿qué propiedad de la matriz les parece que terminó haciendo que sean iguales, digamos, el segundo de acá, el tercero de acá, y el tercero de arriba y el segundo de abajo? ¿Hay alguna propiedad de la matriz que les parece que ayudó a que valga esa igualdad? Bien, la simetría. ¿Sí? Fíjense que este menos 2, que el menos 2 se repita, hizo que acá quede un menos 2, acá un menos 2 y acá abajo también. ¿Sí? Si hubiese sido, no sé, en vez de menos 2, menos 2 y 1, acá hubiese quedado un 1, acá hubiese quedado un 1 y ahí ya
no hubiese podido comparar el segundo con el tercero, porque por más de que hubiesen sido las mismas variables, hubiesen tenido distinto número. ¿Tá? O sea que, bueno, al parecer la simetría es la propiedad de la matriz que nos va a asegurar que este tipo de cosas, ¿sí? Las funciones con esta pinta, vector por matriz por vector, sean simétricas. ¿Lo llegan a ver eso? Bien, sí, fíjense en el video que no daba, bueno, no era simétrica la matriz y terminaban quedando mal. Bueno, hasta acá la propiedad 3. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí. Si están de acuerdo, vamos nomás con la 4 ya como para terminar hoy. Bien, bueno, vamos con la 4 entonces. La 4, ¿sí? Tenemos que probar que B contra B, voy a poner así, puedo poner el vector, expresarlo de cualquier manera, ¿no? Pero básicamente tengo que probar que el producto interno, o el producto en realidad, este producto de un vector contra sí mismo, me da mayor o igual a 0. ¿Sí? No digo producto interno porque todavía no probamos las propiedades. Entonces, bueno, hago la cuenta. A ver, hago xy contra la matriz, me da 3x menos 2y menos 2x más 2y por xy. Siguiendo la cuenta, esto me da 3x cuadrado menos 2ix menos 2xy más 2y cuadrado. Bueno, puedo juntar lo que dice ix y lo que dice xy. Esto me queda 3x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. ¿Puedo afirmar que eso es positivo? ¿Que eso es mayor o igual que 0? ¿Qué les parece? A simple vista no, tal cual. O sea, ahí. Entonces, bien, acá tengo un producto, ¿no? Menos 4xy que puede ser negativo. Si tengo estas dos cosas positivas, pero después tengo algo restando que puede tener cualquier signo. ¿Sí? Entonces no está claro que esto sea positivo. Entonces acá tendríamos dos opciones. La primera es decir, bueno, no, mira, no me parece que esto se vaya a cumplir, entonces empiezo a probar con valores de x y de y y tratar de ver de qué no es definida positiva. ¿Sí? Bien, Joaquín, tal cual. Pero fíjense que
en este ítem me dice probá que la función es un producto interno, o sea que nos están diciendo que esta propiedad se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces tenemos que probar que esto es positivo. Bueno, esto no alcanza porque nadie nos va a creer si decimos, mira, bueno, esto es positivo porque sí. No, de alguna manera tenemos que dar algún argumento o escribir esto de otra manera para que sí sea obvio que es positivo. ¿Tá? Podés completar cuadrados. Bien, Ezequiel y bien Valentín, eso se parece mucho a una cónica. Entonces, una forma que tenemos acá es completar cuadrados, ¿sí? Para que me queden todos términos al cuadrado, y, o sea, escribir esto de otra manera para que sea obvio que, que esto es algo positivo. ¿Sí? ¿Alguno cursó ya análisis 2? ¿O la está cursando? Bueno, probablemente el que haya cursado análisis 2 o la esté cursando ya sabe lo que es completar cuadrados, ¿sí? Porque ya lo hizo en algunos ejercicios, ¿verdad? Y el que no, bueno, vamos igual a ver lo que es. ¿Sí? Por mi parte, con la cátedra de Girola, y creo que la otra también, en álgebra 1 también se usa un poco. Claro, ahí está. Ah, La parte total, de sí, cónicas. tal cual. Tal cual. Los que ya vieron cónicas también tuvieron que completar cuadrados, ¿sí? Para llegar a una traslación, ¿no? Bien, excelente, tal cual. Los que ya vieron cónicas en álgebra 1 vieron también algo de completar cuadrados. Buenísimo, entonces son, bueno, muchos más. ¿Sí? Bien, Ale, eso lo puedo usar. El truco acá va a ser, el término que nos molesta es este, ¿no? XY, porque es el que no sabemos el signo. X cuadrado sabemos que es positivo, Y cuadrado sabemos que es positivo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de buscar una expresión que nos saquemos de encima ese 4XY. ¿Sí? ¿Qué tendría que poner entonces para que cuando haga la cuenta en un cuadrado me quede 4XY? Bien, Ale, acá, o sea, yo puedo probar esto, ¿no? No sé, si pongo, por ejemplo, x menos y al cuadrado. Uy, perdón. Bien, paren que lo voy a borrar. O sea, si yo pongo solo x menos y, esto, bueno, me quedaría binomio de cuadrado, ¿no? X cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Sí? Perdón, lo escribo para que quede claro. Esto es x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Obtengo el menos 4xy que estaba buscando? Si pongo nada más x menos y. No, habría que multiplicar por 2 alguna de las dos variables, supongo. Bien, esa es una opción. Otra opción que tendría en este caso, veamos, para eso igual que vos decís, multiplico por 2 la x. ¿Sí? Entonces me quedaría 4x cuadrado. ¿Sí? Y me quedaría menos 4xy. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí?
Bueno, no tengo exactamente esto, pero ¿qué pasa? Si a esto yo le sumo después y cuadrado, me faltaría sumarle y cuadrado, que no es problema porque es positivo. ¿Sí? Pero le tendría que restar x cuadrado. Me va a dar ya lo de arriba. ¿Sí? Entonces tendría esto al cuadrado más y cuadrado. Perdón, puse al cubo. No sé qué pasó. Hasta ahí vamos bien. Pero además le tendría que restar. Perdón, no me dio lugar. Tendría que restar menos x cuadrado para que me quede el 3x cuadrado en vez del 4x cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? O sea que me sirve multiplicar a la x por 2. ¿Sí? Fíjense, esto es cierto, esto me da lo de arriba. Me queda 4x cuadrado menos x cuadrado, 3x cuadrado, menos 4xy, más 2y cuadrado. Me da bien, perfecto. Ahora, ¿es obvio que esto es positivo? 2x menos y al cuadrado es positivo, más y cuadrado es positivo. Pero después tengo menos x cuadrado. ¿Es obvio que es positivo esta expresión? No, No. Bien, te complica. Ese menos x cuadrado que resta, no sabemos, ¿sí? Porque hay algo restando. Tenemos todas cosas al cuadrado, pero hay algo restando. Entonces, digamos que nos podría complicar la vida. ¿Sí? O sea que era una buena idea multiplicar adentro por 2, aparece el menos 4xy, pero bueno, en este caso no funcionó. ¿Sí? Así que volvamos e intentemos otra cosa. y si multiplicas a la i, ¿no te queda sumando un x cuadrado? Veamos. Multiplico entonces a la i por 2. Sí. Elevo al cuadrado. Bien, me queda x cuadrado menos 4xy más 4y cuadrado. Y acá tendría que sumar, entonces, ¿qué cosa? De x cuadrado que tendría que sumar. No, claro, claro. Pensé que iba a quedar 2i cuadrado, pero no, se eleva el 2 también al cuadrado y vas a tener que restar. Así que Claro, esa te va. queda bien en x, pero voy a tener que restar 2 después. O sea que también en este caso te... Bueno, ¿se les ocurre algo más de este estilo? Bien, esa es una opción. Multiplico por raíz de 2 en cada uno. Y ahora me queda, a ver, raíz de 2 por x al cuadrado sería 2x cuadrado. Pues me queda raíz de 2 por raíz de 2. Me da 2xy y eso lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? O sea que me queda menos 4 y después de nuevo raíz de 2y al cuadrado me queda 2y cuadrado. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien, muy bien, Ale. Y acá está buena esta idea, esta funciona porque acá me faltaría, como quiero tener 3x cuadrado, me faltaría sumar x cuadrado. ¿Sí? Entonces tendría la expresión x cuadrado más todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esta expresión me da lo que quiero que dé.
3x cuadrado menos 4xy más 2y cuadrado. Bien, Ale, ¿qué te parece? ¿Nos asegura que es positivo? Fíjate que probamos que la expresión que teníamos, que no era obvio, que era positivo, la escribimos de otra manera. La escribimos como x cuadrado más raíz de 2x menos raíz de 2y, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, las primeras expresiones está claro. ¿Sí? No entiendo la pregunta, Ale. ¿Por qué? ¿Por qué está al cuadrado acá? ¿Acá del lado izquierdo? Ese es un poco, creo, el truco, digamos, la idea de completar cuadrados es escribirlo como... Ah, bien, bien, sí, perdón, está perfecto, tal cual. Como acá tengo dos cosas al cuadrado sumadas, ¿sí? Eso sí o sí tiene que ser positivo. Hay una resta, pero como está dentro del cuadrado, después cuando eleva al cuadrado, me va a quedar positivo siempre el resultado. ¿Sí? Bien, muy bien, Ale. O sea bueno, listo, ahí probamos que el producto de un vector por sí mismo da siempre mayor o igual que 0. ¿Está? Después piensen, esto cualquier cosa me preguntan un poco más de completar cuadrados. Hay varias maneras, esta era una. ¿Sí? Miren, les propongo otra como para que vean que había varias. Cada que es la misma en realidad, ¿no? Escrito de otra manera. 2 por x menos y al cuadrado más x cuadrado. También me iba a servir, ¿no? Bueno, es prácticamente la misma. Bueno. No, Ale, porque ahí el menos x cuadrado no era positivo. ¿Sí? Claro, pero no, lo que pasa es que no se ve obvio. ¿Sí? Vos decís, bueno, era mayor, pero después cuando haces la distributiva te da esto también. Y esto aparece el menos 4xy, que no sabés si es positivo o negativo. Claro, después tampoco vas a poder encontrar un contraejemplo porque ya probamos que es positivo siempre, pero la idea es escribirlo de una forma en donde no haya dudas de que sea positivo, ¿sí? Y listo, ahí vos ya sabés. Obviamente el argumento que das también está bueno, pero porque esto es siempre positivo. No vas a poder encontrar una manera de hacerlo negativo, pero bueno, es un argumento que no termina de ser infalible en ese sentido. Y acá escribirlo de esta manera sí es infalible, porque decís, bueno, mira, te lo escribí como suma de dos cosas positivas. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Ahora bien, nos faltaría, y con esto terminamos, probar que cuando el producto da 0, ¿sí? O sea, si xy contra xy da 0, se lo puedo escribir de esta manera, x cuadrado más raíz de 2 por x menos raíz de 2 por y. Tendría que probar que entonces xy es igual a 0. A 0, 0. ¿No? ¿Es verdadero esto? ¿Sí? Recordemos que la propiedad 4 tiene como dos partes, si se quiere. La primera es que cualquier vector multiplicado por sí mismo tiene que dar mayor o igual que 0. La segunda es que si un vector multiplicado por sí mismo da 0, ¿sí? Entonces el vector tiene que ser el 0. ¿Cómo lo justificarías, Ale? Y, mm,
Sí, Fede, pero queremos probar al revés. O sea que si la cuenta da 0, sí o sí x tiene que ser 0, y tiene que ser 0. Bien, Habría fíjense. que plantear Sí, perdón. algún factor común, no sé, algo así, para que quede como expresado como un producto. No hace O por ahí falta. no, ¿no? Pará, pero porque esa idea igual sirve. Pero no, Claro, en porque este cuando caso. tenés un producto que es igual a 0, o una cosa, o un factor es 0, o el otro es 0. Una cosa Claro, así, pero ¿sí? ahora queremos probar que los dos son 0 en realidad. Entonces, Ajá. fíjense, tengo sumadas cosas positivas. ¿Sí? X cuadrado es positivo y todo esto de acá, al cuadrado, también es positivo. Si la suma da 0, ¿cuánto tiene que valer cada término? Claro, ahí va. Bien, 0. O sea que cada término de ahí vale 0. ¿Sí? Ahí llegamos a dos ecuaciones que bueno, nos pueden llegar a servir. ¿Sí? También eso está bueno escribirlo como completando cuadrados, como una suma de cuadrados. Bueno, si esa suma da 0 quiere decir que x cuadrado es 0 y que, bueno, raíz de 2 por x menos raíz de 2 por y al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Bueno, pero si x cuadrado es igual a 0, ¿cuánto tiene que valer x? 0 también. ¿Sí? Y si esto de acá es igual a 0, quiere decir que también lo de adentro es igual a 0. ¿Sí? Raíz de 2 por x menos raíz de 2 por y, tal cual, x es igual a y, y como x es 0, y es 0. Bueno, listo, ahí probamos. ¿Sí? Bien, listo, ahí probamos la propiedad 4 así con todo detalle. Entonces esta forma que teníamos acá es definida positiva, ¿sí? Multiplicando por esa matriz. Bueno, ahora lo muestro. Tenemos entonces ahí un producto interno en R2 distinto al producto escalar que ustedes ya conocían. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense que en R2, bueno, puede haber más de una noción de distancia también. ¿Sí? Porque puede haber más de un producto interno. Eso también es algo que vamos a ir pensando a lo largo de la práctica. Sí, Fede. Después igual van a ver que es bastante mecánico. Ya dijimos que, bueno, que la simetría se podía ver directamente con la simetría de la matriz. Y después van a ver que hay una propiedad de la matriz que nos evita hacer toda la cuenta con definida positiva. Y a partir de la propiedad de la matriz ya podemos asegurar que es definida positiva. ¿Está bien? Pero bueno. Por ahora estas son las herramientas que tenemos. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Quedaría para hacer el 6. ¿Sí? Después creo que ahora ya por hoy estamos. Cualquier cosa los vemos cuando empezamos, ¿sí? el jueves. Y bueno, ya después vamos a seguir con esto. Con lo que vimos hoy pueden hacer hasta el ejercicio 11. ¿Sí? Que como dije ya está hecho en el video. Bueno, después si quieren pueden leer las definiciones, pero ya la vez que viene vamos a empezar con conjunto ortogonal, ¿sí? Y alguna cosita más. Así que bueno, hasta ahí. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Y hacelo si querés en el foro, ¿vale? O dale, preguntalo y lo vemos de la práctica 3, más si es del enunciado, por ahí alguno más la tenía.
¿De cuál era, Ale? El 16. Sí. Sí, tal cual. La de canónica en canónica, o bueno, que sería MDF sin eso, también. Sí, es casi, no hay que hacer nada, digamos, ahí es como para ver, digamos, para ver como casi un recordatorio el ítem A. Bien. Sí, si querés hacer más cuenta, podés hacer F de los canónicos y te van a dar las columnas de A. Está bien, pero es casi, si la transformación es multiplicar por esa matriz, es que es la matriz de la transformación. O sea, casi no hay que hacer nada. ¿Está? De nuevo, si podrías probar con los canónicos para terminar de comprobar. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el jueves seguimos, entonces arrancamos con el 6. Si quedan dudas con el 6 de la práctica 4, y hasta el 11 pueden hacer. No importa, bueno. Sí, tal cual. Ale, vos como son transformaciones lineales, si vos haces f de 1, 2, te estaba diciendo a dónde va a parar la recta que tiene vector director 1, 2. Sí, con eso alcanza porque después, por la propiedad de que el t sale para afuera, va a valer así como lo dice el ítem A. ¿Sí? Por ser una transformación lineal. Buenísimo. Sí, podría ser un lambda también, si te resulta más familiar, más parecido a la notación que venimos usando. Es un parámetro, bueno, cualquiera real, digamos, pero sí, en esta materia siempre los parámetros son números reales. Bueno, excelente. Bueno, entonces terminamos acá. Y no, de nada, dale. Igual cualquier cosa me preguntan, pero bueno, los que ya tienen alguna pregunta más pueden hacerme y si no terminamos, el que ya no tiene preguntas, pues ya terminamos aquí.